Buenos días, maestra. Buenos días. A ver, chicos. Voy a empezar rápidamente con unos avisos antes de comenzar con la clase del día de hoy. Y esos justamente se van a referir a la semana que viene y a la que sigue. Básicamente son para las siguientes 2 semanas. ¿Cómo vamos a trabajar las siguientes 2 semanas? Los temas que nos corresponden ver en el segundo parcial, ya que de alguna manera depuré el programa para que no ¿cómo lo explico? No hubiésemos temas tan complejos, especialmente porque ha sido un tanto irregular la entrada a este grupo, con respecto a que entraron muchos tarde, en algunos casos apenas estaban integrando la semana pasada y demás. Eh, no, digamos, aguardamos ciertos temas que teóricamente tendrían que haberse checado junto con el juicio que vimos hace semana y media. Entonces, en estricto solo nos toca ver un tema más para terminar de ver el segundo parcial. ¿Cómo vamos a trabajar en esta ocasión? Primero, el primer aviso es el siguiente. Se los estoy publicando ahorita en el chat. La siguiente semana que nuestras clases nos corresponden, el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre, como tal no vamos a tener una sesión online. ¿Eso qué quiere decir? Yo no los voy a ver, digamos, aquí como tal en clases como normalmente nos conectaríamos en horario normal, porque van a tener ese tiempo para que se pongan al corriente tanto con las tareas que tengan pendientes como con las actividades construirte pendientes, y también van a tener la siguiente semana tiempo para poder hacer su producto final de este parcial y su examen. El examen no se me vayan a preocupar, justamente como entiendo que no tuvimos tiempo suficiente en algunos casos de poder practicar tanto como deberíamos haber hecho los ejercicios prácticos que hemos estado haciendo en clase. Les voy a pedir más bien preguntas muy concisas en el examen. No les voy a preguntar cosas que tengan que desarrollar así, digamos, de manera práctica, para evitar, digamos, que estén sufriendo durante el examen. ¿Dónde van a tener que hacer eso? En el producto final. ¿Y qué es el producto final para este segundo parcial? Denme un momento y les voy a compartir mi pantalla. Ya, ok. El producto final de este parcial se lo subí hace 2 días, no me recuerdo, 2 o 3 días, no recuerdo exactamente, pero se los acabo de subir hace relativamente poco. ¿Qué tienen que hacer? Vamos a revisar. En estricto su producto final, le subí a la página un pequeño juicio que me encontré en internet. Este juicio es básicamente sobre un caso de violencia. Está muy chiquito en realidad, no es como tan, ¿cómo decirlo? Pues tan grande ni tan extenso. Sin embargo, ¿qué tienen que hacer aquí? Para los que se vayan integrando y demás, lo que tienen que hacer aquí es primero buscar los argumentos que están ¿cómo? En este juicio con respecto al acusado, es decir, el acusado tiene su versión de los hechos del por qué exactamente hizo lo que hizo. Su trabajo de ustedes para ese segundo parcial va a ser sacar los argumentos del individuo, en este caso del que está violentando, y ya que sacan sus argumentos como les enseñé durante clases, van a tener que empezar a averiguar primero cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones de este altercado, es decir, por qué, cuál es la razón principal para la cual él golpeó, que sería su conclusión, y bajo qué circunstancias, por qué él cree que fue buena idea haber hecho lo que hizo. Ya que sacaron su argumento, van a tener que revisar entonces los tipos de oraciones que tiene. Como lo vimos en clase, es decir, tienen que averiguar primero si cada una de sus premisas o su conclusión son tipos de enunciados tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Dependiendo del caso, obviamente positivo o negativo, y van a tener que checar si es verdadero o falso, o tiene sentido lo que está diciendo esta persona. ¿Por qué? Porque finalmente van a hacer lo que hacíamos la clase pasada también, que era averiguar si su juicio era válido, verdadero, válido, falso, inválido, verdadero, inválido, falso, dependiendo del caso. Ustedes van a averiguar cuál es el veredicto al final y van a tener que hacer un último punto. ¿Y ese cuál va a ser? Hacer un juicio personal. ¿Cómo que un juicio personal?
Ustedes van a tener que contestar la pregunta, si el individuo en general tenía razón o no. Obviamente eso lo van a hacer después de leer todo el caso. La idea es que lean primero todo el juicio en general, vean la situación, y ya que vieron todo esto y ya analizaron tanto la información como lo que está planteando el individuo y obviamente también la fiscalía, ustedes van a tener al final que digamos, escribir desde su punto de vista si cree que el individuo tenía razón para haberse comportado como lo hizo o no, y por qué razones. Ustedes eso lo van a escribir en su producto. Entonces, como tal, lo que yo quiero, digamos, en este producto final va a ser un análisis de este juicio. Esto es en la medida de que yo quiero averiguar qué tanto pudieron entender de los temas que hemos visto, digamos, en el parcial. Es decir, si averiguaron cómo se hace un argumento, si averiguaron bien cómo se arma el argumento en cuanto a estructura, en cuanto a contenido, si pudieron aprender a juzgar un argumento con respecto a los enunciados, qué tipo de enunciados son, cómo se genera un juicio y finalmente, desde su punto de vista, cómo analizan la información. Esa es la razón principal. Ahora, ¿hasta este momento tienen dudas? No. Ok. Bueno, siguiente aviso ya que estamos aquí. Como la semana que viene van a tener tiempo para poder ponerse al corriente, significa que yo no, vuelvo a insistir, no los voy a ver como tal en clase en línea el 9 y el 13, pero eso no significa que los voy a dejar, digamos, por su cuenta. Me van a poder estar enviando mensajes para yo poder, digamos, apoyar en cuanto a lo mejor que tengan alguna duda con la tarea o con el producto. Y finalmente, ustedes van a tener una fecha límite de entrega. Es decir, si ustedes no me han entregado alguna tarea o o el producto en general o el examen, porque van a tener también un pequeño examen para averiguar cómo van, su fecha límite va a ser el 15 de noviembre. Ustedes van a tener a más tardar esa fecha que es domingo para poder entregar actividades atrasadas, tareas atrasadas, su producto y también su examen. ¿Por qué necesito que entreguen el 15 de noviembre? Porque yo el 18 de noviembre a más tardar ya estaría terminando de evaluar y subiendo calificaciones. Digamos, el 18 de noviembre va a ser su evaluación del segundo parcial. Parcial. Esto en medida de que entonces, si el 15 de noviembre ustedes no me entregan actividades a más tardar, yo ya no voy a revisar, pero no por mala onda. Estoy dando estas fechas y es algo más que tiempo suficiente para ponerse al corriente, porque yo más tardar el 18 yo ya tengo que estar subiendo calificaciones a las actas de academia. Significa que yo ya tengo que empezar a evaluar y no voy a terminar si ustedes no me entregan a más tardar el 15. Yo me estoy dando 2 días para poder evaluar todos los grupos. Y estamos hablando que no solamente su grupo, también es de todos los demás grupos. Manejo 6 más aparte de los ustedes. Entonces, si no empiezo en ese momento, no voy a terminar. Ahora bien, eso es con respecto a las fechas. Obviamente me preguntarán entonces, ¿cuándo retomaríamos clases normales? En el caso de ustedes, las clases se retornan el 16 de noviembre en nuestro horario normal. ¿Cómo sería? Retornamos, no sería. Ya. Reanudamos clases. Se me fue la palabra. Ok. Entonces, las fechas van a quedar así. Lunes 9 y viernes 13 de noviembre, que son la siguiente semana, no los voy a ver en clases online porque se van a poner al corriente con sus actividades y con lo que también les falte. El 15 de noviembre va a ser su fecha límite para poder entregar tareas o actividades. El 18 de noviembre yo ya estaría evaluando el segundo parcial, así que el 16 de noviembre, que es lunes, ya reanudaríamos de nuevo clases. No les voy a tener calificaciones para ese momento, pero posiblemente yo el 18 de noviembre les publique sus calificaciones en Classroom.
Es decir, van a poder entrar a Classroom de manera, digamos, normal y van a poder ver sus calificaciones seguramente ya el miércoles o más tarde el jueves. Para que ustedes verifiquen, obviamente, que obtuvieron en su segundo parcial. Digo, sí, en su segundo parcial. Y como ustedes yo les dije que también les iba a hablar el primer parcial, también se va a hablar el primer parcial en este caso. Van a tener calificaciones de ambos parciales y se van a publicar en la página. Ahora, normalmente les publico yo una lista de, digamos, que se calificó. ¿Cómo califico yo? Recuerden que yo les di unos acuerdos de evaluación y ellos venían de la siguiente manera. De un momento que lo tenía hecho copiar aquí. Es esto. Ok, esta es la evaluación que se genera en la materia. El examen vale en estricto 2 puntos, ¿qué quiere decir? Dependiendo de la calificación que ustedes obtengan, obtendrán su promedio. Es decir, supongamos que ustedes sacan 10, entonces tendrán 2 puntos. Obviamente, si sacan menos de 10, van a ir bajando, digamos, la cantidad de puntos que pues les generará a ustedes. Las tareas valen un total de 3 puntos. Significa, con ustedes llevamos en tareas, déjenme revisar, porque no me acuerdo mucho cuántos llevamos. Llevamos 3 tareas en el segundo parcial. Ok, nos faltaría una que sea nada más la última tarea del día de hoy, que es muy sencilla a comparación de las demás, para terminar con las tareas. Entonces, el total de tareas se va a dividir en 3 puntos y dependiendo digamos, de lo que hayan obtenido, es como se van a generar esos 3 puntos. El producto, importante. Normalmente me dicen los chicos que si pueden omitir el producto y si no pasa nada. Yo normalmente les digo que no pasa nada en sentido, digamos, de que no es como que los vaya a regañar. Pero, si ustedes no entregan el producto vale 3 puntos, lo que significa que seguramente si no lo entregan, ustedes no van a poder obtener más que 7 de calificación, porque vale 3 puntos en total de toda la calificación. Entonces yo diría que fueran cuidadosos y que de preferencia si lo entregaran, porque vale bastante en comparación con otras partes, digamos, de la evaluación. La asistencia. En cuanto a la asistencia, no se me vayan a estresar. La asistencia te toma en cuenta, digamos, con la entrega de trabajos. ¿Qué quiere decir? Si yo veo que me entregan trabajos, independientemente se pudieron conectar a sesión o no, yo les coloco el punto de asistencia. En este caso, lo que estoy considerando es que me estén entregando actividades. Así es como se evalúa la asistencia. Obviamente, quien entrega actividades, digamos, de participaciones y demás, se tomarán en cuenta otros parámetros, no solamente la asistencia. Pero en estricto, la asistencia se va a tomar en cuenta con entrega de actividades, digamos, que se estén dejando en la materia. Y finalmente, las actividades de Construyete, que si ya se dieron cuenta son actividades de valores, donde lo que nos están pidiendo básicamente es checar ciertas situaciones y sobre ellas pues trabajar. En el caso de ustedes son 2 en total, que son la actividad de Construyete 3.2 y 3.3. De nuevo aclaro, cuando yo les pido actividades de Construyete, normalmente les pongo el número de actividad y el título. Y normalmente yo les dejo el enlace para que en teoría vayan directamente a la actividad. Pero por alguna razón no lo está mandando a la actividad. Los está mandando en realidad a la página general de la lección que corresponde a la materia. ¿Cómo se maneja aquí? Pues ustedes nada más fíjense en el título qué número es, en este caso es la 3.3, y el título sobre cuáles obstáculos, vamos a buscarla, 3.3 sobre cuáles obstáculos tengo control y sobre cuáles no. Entonces no hay como dando problema. Ya ustedes simplemente se meterán a la lección y se darán cuenta que aquí está. Luego, yo sé que algunos de ustedes entran por celular. Entonces, si entran por celular, normalmente esta actividad no les sale desglosada, sino que les sale este cuadrito de aquí. En su caso, le tendrán que dar a descargar para que ustedes les permita pues ver la actividad en su celular. Pero en realidad no hay tanto problema, digamos, para poder ver estas lecciones. Ahora, una última acotación antes de terminar con los avisos. Y esto me refiero en cuanto al examen. Los exámenes que yo aplico son en línea. ¿Eso qué significa? Que yo los abro desde el lunes, digamos desde un lunes, y los cierro hasta el viernes en la noche. ¿Esto qué significa?
Que entonces, en el caso de ustedes que también van a tener que hacer un pequeño examen, ese es uno de los de ética que les aplica el semestre el proceso pasado, un momento. A ver, vamos a ver este. Ok, ¿cuál va a ser su trabajo ya que hicieron su examen? Va a funcionar así. Su trabajo de ustedes, primero obviamente va a ser buscar el examen. ¿Cómo lo van a buscar? Normalmente yo les publico el examen como si fuera una tarea normal y les coloco una liga para hacer el examen. Entonces, supongamos que esta liga que estoy viendo en este momento fue el examen que ustedes van a realizar. ¿Cómo se meten al examen y cómo lo van a checar? Muy sencillo. Primero tienen que entrar a esta, digamos, a la tarea, que es en donde estamos aquí, y van a entrar en la liga. Ya que entraron a la liga, los va a mandar directamente al examen en línea. Pero aquí hay un detalle bien importante y necesito, por favor, que pongan atención. El examen como tal les va a pedir un correo electrónico y obviamente lo van a tener que contestar. Son cierta cantidad de preguntas, ustedes las van a tener que contestar en su mayoría. Ahora bien, aquí hay un detalle importante. Aunque yo me mandan, digamos, ¿cómo se llama? Un correo electrónico. Digan, ¿cómo les explico? Aunque el examen recabe correos electrónicos, yo no como tal no me llegan las calificaciones. Entonces se preguntarán, ¿yo cómo le hago para calificar si a mí no me llegan, digamos, las calificaciones de cada uno de ustedes? Este examen más que una encuesta, Google lo está considerando como, digo, como una, como tal es un examen, pero Google no lo considera como un examen, lo considera más bien como una encuesta. Entonces, en este caso, lo que está pasando aquí es que, digamos, Google me manda un recabado de los correos electrónicos que ingresaron aquí y contestaron el examen y en qué preguntas se equivocaron y en qué preguntas no, pero con respecto a probabilidades, eso que digo, estadísticas, ¿eso qué quiere decir? No sé, supongamos, pregunta 3 se equivocaron más personas y pregunta 5 es donde más personas dieron con la respuesta correcta. No me manda como dar calificaciones de cada uno de los que me estuvo entregando el examen. Entonces, la cuestión aquí radica que, digamos, yo necesito un apoyo para yo poder evaluarlos. ¿Cuál va a ser ese apoyo? Su trabajo después de contestar este examen va a ser tomar una captura o una foto de la pantalla donde estén trabajando su examen. Por ejemplo, esta chica de aquí lo hizo en su celular y lo que me mandó fue justamente una captura de su celular. Entonces, me manda la captura y la captura que trae. Obviamente, primero que es el examen de ética. En este caso, porque es materia de ética. Segundo, puntos totales. El examen en el caso de los de ética del parcial pasado fue de 20 preguntas. Esta chica tuvo 14 preguntas buenas de 20. Ok, me manda esta captura de pantalla y yo en ese momento puedo evaluar y generarle aquí un promedio. Aquí se lo puse y ya se calificó. Así es como en esto que me mandan sus actividades. Ahora bien, hay un detalle. Cuando yo les pido en este caso que me manden la captura de pantalla, tengan mucho cuidado porque ustedes cuando terminan de contestar este examen, o sea, supongamos que yo ya lo terminara en este momento, vamos a contestarlo todo así como de rápido. Vamos, tal vez no sé, no lo estoy leyendo. Y y enviar. Ok, cuando ustedes terminan de hacer el examen y le dan en enviar, a ustedes les va a salir esta pantalla primero. Es decir, en este caso que dice examen de ética, en su caso sería lógica, y les va a salir que ustedes van a tener que tomar una captura de pantalla y subirla a Classroom. Pero no me tomen captura de esta pantalla. Esta pantalla no tiene información que a mí, digamos, me sea relevante. ¿Por qué? Porque solamente sé que ya terminaron su examen. Yo necesito saber qué sacaron en el examen, cómo lo van a ver.
aquí hay un cuadrito que dice ver puntuación. Le van a dar aquí y aquí les va a manejar de nueva cuenta su examen, cómo fue, digamos, qué examen hicieron, los puntos totales que obtuvieron en el examen. En este caso, yo que lo hice de rápido fue 8 de 20. El correo con el que yo, digamos, registré en el examen, y voy a poder ver un desglose de todas las preguntas que yo contesté. Y aquí me va a poner, si la tuve buena, pues entonces me la va a marcar como buena. Si la tuve mal, aquí me va a poner qué tuve mal y cuál era la respuesta correcta. Es decir, aquí, por ejemplo, en esta les ponía que era una norma jurídica, pues aquí nada más les van a poner, obviamente, que su respuesta de ustedes estuvo mal, les va a poner cuál era la correcta y les va a preguntar les va a dar un por qué. En todas las respuestas va a estar así. Van a poder hacer esto ustedes para poder checar en qué se equivocaron y cómo pueden, digamos, trabajar en ello. Finalmente, cuando ustedes hayan terminado de contestar su examen y de que ya les haya salido esta pantalla, simplemente van a tomar captura de esta parte en específico, que es donde vienen los puntos totales, le toman captura y eso es lo que me van a mandar. Los puntos totales que obtuvieron en el examen para que yo en ese momento pueda checar, generar calificación y calificar su examen. Ahora, por favor, sean cuidadosos porque de repente cuando no hacen esto, es muy complicado para mí darles una calificación. Y si bien, si les tomo en cuenta el examen, normalmente yo les pongo un 2 de calificación cuando me envían la pura pantalla con, un segundo, con esto nada más. Porque hubo casos del periodo pasado que me hicieron esto, que nada más me mandaron esta pantalla que decía de ver puntuación. Si me mandan esa pantalla, sí les voy a tomar en cuenta el examen, pero les voy a poner un 2. ¿Por qué? Porque se les dieron instrucciones de que necesito la puntuación para poder evaluar. Si ustedes no me mandan la puntuación, yo no puedo hacer nada. Y si bien no les voy a, digamos, a quitar su derecho a calificarse por examen, sí les voy a poner un 2 de promedio en cuanto al examen, porque no me entregaron lo que yo les pedí. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Yo tenía una duda con lo del proyecto T. Dígame. Cuando se hacen las lecciones y, bueno, las contestas, ¿cómo se hace? O sea, le tienes que, solita en la plataforma tienes que contestar para que se envíen las respuestas o tienes que tomarle captura o algo así. En las lecciones de Construyete, ¿verdad? Sí. Mira, en este caso normalmente yo les recomiendo dos opciones porque normalmente la plataforma es algo extraña. Entonces, lo que yo recomiendo son dos. Una, o que tú, digamos, imprimas la lección y la contestes, digamos, de manera normal, a mano. Y eso es lo que me mandes, digamos, de evidencia, nada más que de tomas fotografía. La otra es que la hagan en su cuaderno, nada más chequen las actividades y vean qué es lo que tienen que contestar y lo pasen a su cuaderno. Y eso es lo que me van a mandar de evidencia. Hay una tercera forma que sería ya de manera más electrónica. Sería descargar el archivo y editarlo en su computadora. Pero yo no les recomiendo mucho esa opción porque normalmente tiende a ser un tanto más complicada, en la medida de que luego es difícil editar el documento. Esa es la razón por la cual normalmente no les recomiendo mucho, digamos, esta parte digital. Pero si ustedes lo quisieran hacer, pueden descargar el documento y pueden hacer convertirlo en un documento de Word. Hay, de hecho, convertidores en la red que les permiten hacer esto para que ustedes, digamos, no se compliquen tanto con este asunto. Y luego ya lo pueden contestar en Word y es lo que pueden subir también a Classroom. Les vuelvo a repetir, no les recomiendo mucho esta última opción porque normalmente es muy complicado porque se les ve el formato o se ve extraño o pasan como cosas muy raras con las hojas. Por eso normalmente recomiendo o que impriman el documento o que lo hagan directamente en su libreta. No tengo ningún problema con ninguna de las tres formas de cualquier forma. Entonces no sé si haya aclarado tu duda. Sí, maestra, gracias. Ok. Antes de que son las 18 ya quedan aquí. A ver, chicos, desde hace días me están preguntando y pregunto horarios de las materias. Un favor, no es por mala onda, créanme que no va por ahí, pero se supone que esta información ustedes son cosas que tendrán que manejar. Entonces, una vez aclaramos ya que andamos aquí. Si ustedes quieren saber información de la escuela,
La escuela tiene una página oficial, ustedes lo saben, que es la del CETIS 39. Un momento. A ver, ya. Adiós. ¿Ya? Ah, ok. Es la página de CETIS 39. En el caso me están preguntando mucho por sus horarios de clase. ¿Qué horarios son? Váyanse a la página de CETIS 39, así como lo estoy escribiendo ahorita en el Google, y busquen horarios, que en este caso aquí me lo manejo luego. Les va a mandar directamente los horarios y les va a dar aquí dos situaciones. Primero, el horario del turno matutino, el vespertino, los códigos de clase del matutino y los correos de los profesores. Esto es importante, chicos, porque en cuanto a los correos, ustedes van a poder contactar a los profesores en cuanto a su correo institucional. En el caso de los códigos de clase del turno matutino, es para cuando ustedes se estaban inscribiendo y finalmente están los horarios del turno matutino. Se van a meter en este último y van a buscar el horario de su grupo. Ustedes son, por ejemplo, primero H, entonces este es su horario como tal. Tengan mucho cuidado y fíjense muy bien en sus horarios, porque me están preguntando mucho sobre ellos, y si bien no tengo ningún problema con estarles, digamos, apoyando con información, de repente que me estén preguntando por horarios a cada rato, se me está complicando mucho porque yo no me acuerdo de todos los horarios, porque manejo varios grupos. Entonces de repente se me ve un poquito como las nociones de cómo, digamos, trabajo con cada uno. Entonces, de favor, si quieren saber su horario de clase, váyanse a la página y aquí luego les marca su horario de, digamos, de clase. Nada más busquen su grupo y aquí perfectamente está desglosado de en qué horarios toman sus clases y qué días. Ahora bien, ya que terminamos de ver asuntos en general, digamos, de los avisos de los últimos días, vamos a hacer solamente un último recuento para terminar de, digamos, esta parte de avisos. 9 y 13 de noviembre no hay clases en línea como tal, pero es para que ustedes trabajen en todas las tareas que no hayan entregado, porque el 15 de noviembre su fecha límite, esto sí, un segundo. 15 de noviembre, fecha límite. Fecha límite de entrega. El 15 de noviembre va a ser su fecha límite para entregar tareas, para entregar actividades, para entregar su producto y para entregar su examen. Todo lo que también me deban se entrega más tardar el 15 de noviembre, no más allá de esa fecha. Después de esa fecha ya no recibo trabajos aunque me los quieran enviar. ¿Por qué? No por mala onda, sino porque no voy a terminar de promediar. El 18 de noviembre yo ya estaría generando evaluación del segundo y del primer parcial y arranco de nuevo clases con ustedes el 16 de noviembre, es decir, el el domingo 15 de noviembre será su fecha límite de entrega. El 16 de noviembre arrancamos clases nuevamente para empezar con el tercer parcial y el 18 de noviembre yo ya estaría generando evaluaciones del primer y del segundo parcial que ustedes les debo. Y finalmente, vamos a tratar de adelantar lo mejor posible el tercer parcial. De una vez también les voy a aviso para que no les vaya a caer de sorpresa. Espero que no me afecte con ustedes, pero voy a tener que estar faltando unos días dentro de 2 semanas aproximadamente, porque tengo que estar yendo al médico. Entonces no voy a poder estarme conectando a unos horarios de clase. Espero que no sean de ustedes, porque con los de primero voy algo atrasada, pero creo que no me cae ninguna fecha con ustedes. Ahora, ya terminamos con los avisos en general. Vamos a empezar ahora sí con la clase del día de hoy, que no va a ser tan complicada a comparación de lo que veníamos viendo en la clase del juicio y en la clase de argumentación. Dime. ¿Y cuándo va a mandar el examen? El examen lo mando el lunes. Ah, ok. El lunes se va a abrir el examen y van a tener hasta el domingo para hacer el examen. Ah, ok, gracias. Vale. Ok, entonces vamos a comenzar. Ok. El último tema que tenemos que ver en el segundo parcial, digamos, va a ser la argumentación como práctica crítica y autocrítica. Nosotros ya vimos en clase, en primera instancia, cómo en la lógica nos va a funcionar un argumento. Es decir, en la lógica argumentamos porque queremos demostrar nuestro punto de vista, ya sea porque estemos en algún debate, porque estemos en alguna discusión, porque estemos negociando algo, o porque queremos convencer a otra persona de que lo que decimos es correcto.
Pero ahora bien, ¿cómo en este caso yo voy a usar el argumento como una crítica, ya sea tanto para mí o como para otros? Si se acuerdan, en clases pasadas también ya estábamos checando cómo digamos, se calificaba un argumento. Es decir, veíamos que por estructura, veíamos que por contenido, veíamos que en el juicio nos iba a dar, un momento. Pensé que me estaban preguntando, ok. Veíamos que en el juicio íbamos a generar de alguna manera enunciados que nos iban a dar información. ¿Es en serio? Ahí. Bueno. En el juicio vamos a generar enunciados que de alguna manera me iban a dar información suficiente para que yo pudiera tomar una situación y en ese momento dar una opinión personal, pero de manera, digamos, válida, que además puede funcionar y que además puede convencer a otras personas. Las clases pasadas veíamos que los juicios iban a dividir entre verdaderos, entre falsos, entre válidos y entre inválidos, donde los válidos iban a ser porque la estructura estaba bien hecha del argumento, porque el contenido que tenía, digamos, mi información que estaba diciendo también era acertado y además completo. Veíamos que además iba a ser verdadero o falso dependiendo de que esa información era creíble o real. En cuanto a qué es esto, si la información es creíble, significa que aunque yo no conozco del tema, pero cualquier persona escucha, digamos, lo que yo estoy diciendo, se lo puede creer fácilmente. ¿Por qué? Porque es un tema que puede funcionar y que además puede ser creíble en base a lo que estoy diciendo. En cambio, si la información no es creíble o yo de primera instancia yo sé que es falsa porque yo conozco del tema, entonces el argumento se vuelve falso. Pero ahora bien, ¿cómo puedo usar ahora toda esa información para yo usarla ahora, digamos, en esos argumentos? Y esos argumentos convertirlos ya no solamente, digamos, en un análisis cualquiera de X información, sino ya usar los argumentos para entonces, ahora sí, usarlas ya para poder participar en algún debate o en alguna discusión, o inclusive si yo tengo que demostrar mi punto de vista con algún amigo o algún conocido, yo tener esa base para defenderme. Pues bien, en este momento entonces tenemos que saber primero qué es la crítica y cómo la voy a usar ahora sí en mi vida diaria. Ahora bien, de pregunta general, ¿qué es la crítica? Según el texto, aquí nos va a decir lo siguiente. Basa la capacidad de examinar, valorar y juzgar una obra o la actuación de alguien. Su crítica es muy acertada. ¿Qué va a hacer aquí? Básicamente va a ser una opinión sobre algún tema en específico. Obviamente va a ser a lo mejor si es buena idea, si es mala idea, y va a tener como ciertas circunstancias en que yo voy a generar esa crítica. La crítica en estricto también va a estar determinada porque yo voy a examinar la situación, la voy a valorar y la voy a juzgar. Y si se fijan bien, estas son cosas que hemos aprendido a hacer desde clases pasadas. ¿Por qué? Porque aprendimos a examinar la información. Aprendimos a valorarla. ¿Valorar en qué sentido? En saber si tenía sentido, si no tenía sentido, si me servía, si no me servía. Y finalmente aprendimos a juzgar. Es decir, a ver que el contenido fuera correcto, que estuviera, digamos, estable, que tuviera información suficiente y finalmente si esa información me funcionaba o no. Así es como se genera una crítica. Porque entonces, ya que tenemos esos tres elementos, de manera concisa nosotros ya sabemos hacer una crítica formal tanto para las demás personas como para ustedes mismos y viceversa. Ahora bien, la crítica, como ya dije, va a requerir tres elementos que va a ser examinar, valorar y juzgar. Donde examinar vamos a checar que la información tenga sentido y sea verdad. Y si no sabemos si es verdad, por lo menos que pueda ser acertado o creíble. Después vamos a valorar. Valorar en este caso significa que yo voy a ver si esa información puede ser relevante para el tema en específico. Es decir, si supongamos que yo estuviera hablando de, no sé,
del ecosistema, y de repente yo estoy diciendo que el ecosistema depende de la mano del hombre, en este caso yo tengo que ver si esa información que yo tengo, que es que el ecosistema depende de la mano del hombre, es relevante para mi tema en general. Y si no lo es, pues obviamente lo tengo que descartar. Pero yo estoy valorando en ese momento si esa información me es suficiente. Y finalmente voy a tener el juzgar. El juzgar se refiere a que ya tengo toda esa información, ya la valoré, voy a emitir un juicio. ¿Me funciona? ¿No me funciona? ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿Es un argumento válido? ¿Es un argumento inválido? Yo voy a ver estas opciones ya para generar ahora sí una crítica que me va a servir tanto en la materia de lógica como en general en mi vida diaria. Y toda esta parte se va a ver a partir de desgloses de la lógica formal, de la lógica material y del juicio. Cosas que ya hemos visto en clases pasadas. Ahora bien, para cuando yo tengo una discusión o que tengo que defender un tema, o inclusive piensen que tienen que exponer en alguna materia, yo obviamente tengo que hablar de un tema. Supongamos que regresemos al ejemplo del ecosistema. Entonces, mi tema principal es el ecosistema. Entonces, si yo tengo que defender, supongamos que mi punto de vista general fuera, el ser humano está destruyendo el ecosistema, yo tengo que averiguar entonces cómo voy a defender ese tema. Y ese tema no se va a defender con un solo argumento. Van a estar de varios para poder defender ese tema y yo poder asegurar al final que de hecho el ecosistema está siendo destruyendo por la mano humana. ¿Cómo lo voy a hacer? En estricto, cuando yo estoy argumentando, en el caso de que ustedes estuvieran exponiendo, se hace de la siguiente manera. Yo tengo un argumento principal. Ese es que los seres humanos están destruyendo el ecosistema porque se están metiendo demasiado con los recursos naturales, están contaminando y además están generando una destrucción masiva de hábitats naturales. Esa es mi tesis o, digamos, argumento principal. ¿Por qué? Porque es mi idea del por qué yo estoy diciendo que la mano del hombre está destruyendo a los ecosistemas. Pero si nos ponemos a pensarlo de manera crítica, eso no va a ser suficiente en una exposición o en cualquier parte para poder demostrar que yo tengo razón. Necesito mucho más información, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo le voy a hacer? En lógica lo que hacemos es que entonces vamos a generar más argumentos para poder apoyar ese argumento que yo di en principio. Y entonces se van a conocer de la siguiente manera. Mi argumento principal, que como ya les mencioné, es que la mano del hombre está destruyendo, digamos, al ecosistema, entonces va a ser llamado mi argumento principal o tesis. ¿Por qué? Porque va a ser lo que va a manejar mi estructura de mi exposición. Y ya que tengo mi argumento principal o tesis, voy a generar otros argumentos que van a apoyar esa idea que yo tenía desde un principio y se van a conocer como subargumentos, porque entonces estoy generando información que me va a apoyar para yo poder exponer. Ahora, ya que sé que es cada uno, entonces tengo la siguiente situación. ¿Cómo yo le voy a hacer en un proyecto de investigación, en un debate o en cualquier situación que yo tenga? ¿Cómo le voy a hacer yo para generar argumentos que tengan sentido en el ámbito académico? Pues bien, en este momento vamos a generar un cuadro de flujo que nos va a ayudar a generar argumentos de una manera mucho más sencilla. Este diagrama fue hecho por Wayne C. Booth, Gregory G. Coulomb y Joseph M. Williams, en el que nos hablan de que va a ser un método este cuadro de flujo, donde nos va a decir, bueno, nos va a hablar desde una perspectiva pragmática y comunicativa, es decir, nos va a ir directo ¿cómo decirlo? Nos va a ir directo al punto, pero también nos va a comunicar la información necesaria para poder generar un argumento válido en cuanto a estructura y en cuanto a contenido. Su veracidad será dependiendo de la información, pero en estricto nos podemos asegurar que va a ser por lo menos válido y, digamos, completo en cuanto a la información. Ahora, ¿qué, digamos, puntos son importantes para este diagrama de flujo?
En estricto, para este diagrama se van a generar 5 puntos en específico, y esos son la afirmación, la razón o respaldo, la evidencia, la garantía y las condiciones de refutación. ¿Cómo funciona en cada punto? Vamos a verlo. Este va a ser el cuadro que vamos a revisar justamente en esta clase y vamos a aprender a llenar. ¿Para qué? Para generar argumentos válidos. Ahora, este cuadro lo que nos va a garantizar es que vamos a tener las premisas y las conclusiones necesarias para poder validar un argumento. Es decir, aquí vamos a tener 3 premisas que son mi afirmación, mi razón y mi garantía, y mi evidencia va a ser mi conclusión. Y vamos a tener un último apartado que van a ser las condiciones de refutación y excepciones. Vamos a ver cada uno para ver cómo funcionan y qué son. Y bueno, en ese punto entonces vamos a tener los primeros dos. El punto 1 y el punto 2 son la afirmación y la razón o respaldo. ¿Qué son? Vamos a ver primero la afirmación. Y la afirmación del texto nos va a decir que es la oración que asevera algo. Es decir, que va a necesitar un apoyo y que va a ser mi idea principal sobre un texto, sobre una idea o sobre lo que esté hablando. Ahora, esta afirmación no va a poder ir solita, va a necesitar un respaldo, como ya se leyó, y ese respaldo se va a ver a partir de la razón, o como también se conoce, respaldo. Esta va a ser en estricto una oración que va a apoyar a la afirmación. Es decir, yo tengo una idea principal, recordemos la que les decía. El ecosistema está siendo destruido por la mano del hombre. ¿Por qué estamos diciendo esto? En base a que el hombre ha generado mucha contaminación, desastres naturales y no sé, mal uso de los recursos. Ok, entonces yo tengo una afirmación y una razón. ¿Cómo se ve desglosada esta información en el cuadro? Aquí tenemos otro ejemplo y dice así. La televisión puede tener efectos psicológicos dañinos en los niños. ¿Por qué? Cuando son expuestos a imágenes violentas, los infantes deducen que la violencia es natural. Estoy dando una idea general de lo que estoy hablando y ahora le estoy explicando por qué estoy diciendo eso. Así es como van a funcionar mi afirmación y mi razón. Una asegura algo y otra explica el por qué. Ahora, obviamente, si estamos hablando ya de un argumento más, ¿cómo decirlo? Pues más formal, van a estar más razones que esta para poder, digamos, determinar que es verdadero lo que estoy diciendo. Pero esos enunciados se van a ir desglosando poco a poco y, digamos, de una manera más formal, dependiendo del tema del que se esté hablando. Pero en estricto, así va a funcionar. Ahora bien, mi siguiente punto que tengo que checar va a ser las evidencias o datos. ¿Qué van a hacer aquí? Normalmente cuando yo les pido que hagan una investigación, inclusive en las demás materias funciona así, es que tienen ustedes que buscar en fuentes de información, ya sea internet, ya sea libros, revistas, artículos científicos, todo lo que puedan encontrar información sobre un tema. Pero resulta que no es solamente agarrar y leer. En este momento yo tengo que evidenciar, decir de dónde saqué esa información para yo poder, digamos, convencer a a la persona queriendo convencer de que la información es correcta y que además tiene una base real en la que yo puedo apoyarme y decir, bueno, yo no sé del tema, pero lo sacó de determinada fuente y esa es una fuente confiable. Entonces, es verdad. En el momento en que yo puedo, digamos, evidenciar que la información es correcta porque la saqué de un lugar, digamos, válido, en ese momento yo lo voy a considerar esa información o esos datos como un hecho. Y como son hechos, yo voy a poder demostrar que mi punto es correcto. Si nos vamos, por ejemplo, a un juicio, supongamos que estuviéramos en un juicio de homicidio, normalmente la fiscalía va a presentar pruebas, digamos, en contra del acusado, digamos, de la escena del crimen. Es decir, van a presentar, no sé, fotografías del homicidio,
pruebas del crimen en el sentido de todo lo que se encontró en la escena. A lo mejor si le encontraron algún objeto personal del individuo, pues también se lo van a mostrar. Todas estas partes que van a ser evidencias se van a considerar como tales y además como hechos reales cuando se demuestre que, o sea, que fueron sacados de fuentes confiables. Fuentes confiables, en este caso, de la fiscalía, como la escena del crimen. En el caso de una investigación, digamos ya de manera académica, se va a referir a, por ejemplo, libros confiables, páginas de internet que sean verídicas, artículos de revista. Todo esto que pueda obtener, digamos, de manera confiable, se va a considerar como mis datos y mi evidencia, y de misma manera va a actuar como una prórroga para yo demostrar que mi punto es correcto porque lo saqué de un lugar adecuado. Ahora, si esto lo colocamos en el cuadro, bajo la misma información que teníamos, va a quedar así. Mi afirmación dice: la televisión puede tener efectos psicológicos dañinos en los niños. ¿Por qué? Cuando son expuestos a imágenes violentas, los infantes deducen que la violencia es natural. Afirmo lo anterior basado en un estudio de J. Smith que encontró que los niños entre 5 y 7 años que ven más de 3 horas de programas de violentos al día presentaban más probabilidades de afirmar que lo que veían en televisión era real. ¿Qué estoy haciendo en este caso? Saqué esta información y me estoy basando en un estudio científico. Entonces, como yo lo estoy citando al autor que digamos, dijo esto y que además lo demostró, pues entonces yo tengo una información que me va a respaldar lo que yo estoy diciendo y que además me va a dar una, ¿cómo decirlo? Una carta para yo asegurar que es correcto y que no lo saqué, digamos, espontáneamente, que realmente investigué sobre el tema. Ahora, en este caso de, digamos, ¿cómo explicarlo? De las evidencias, se van a ver varios casos concretos para yo poder citar y yo poder respaldar mi información. ¿Cómo lo voy a hacer? En estricto se va a conocer cuando tú citas a algún autor o citas el libro de donde sacaste la información o la página de internet o la revista o el medio de donde hayas sacado esa información. Tienes que citar. Si tú no citas hoy en día te metes en problemas de derechos de autor, pero de la misma manera es para evidenciar que realmente lo que está diciendo es correcto. Porque, insisto, cualquiera puede inventar información, pero finalmente ustedes tienen que averiguar y tienen que demostrar que lo que dicen es correcto en base a información verídica, cosa que van a lograr si citan desde el principio. Ahora bien, ese es en el caso de las evidencias. Falta el siguiente punto, que es la garantía. ¿Qué es la garantía? Aquí me va a decir que es un principio, premisa o ley general que va a conectar una afirmación con su razón. Es decir, si yo estoy afirmando algo y yo estoy dando la razón, hay algo de por medio que las va a conectar, cierta información que me va a ayudar a conectar ambas ideas para que quede más claro, digamos, al punto al que estoy llegando. Entonces, aquí les pone de hecho un ejemplo y dice lo siguiente: el piso está mojado porque anoche llovió. Mi afirmación es: el piso está mojado, y mi razón es porque anoche llovió. ¿Ok? En este caso podrá ser obvio porque están conectados, porque de alguna manera sabemos que obviamente si llueve, pues se va a mojar todo. Pero si pudiéramos hacer una conexión entre una y otra, yo tendría que generar una garantía y esa garantía quedaría de esta manera. El principio que me permite conectar mi afirmación con esta razón es que la lluvia moja. ¿Qué estoy haciendo? Generando un razonamiento extra que me va a permitir conectar mi afirmación y mi razón. ¿Cómo funciona ya desglosado en el diagrama de flujo? Pues queda así. La televisión puede tener efectos psicológicos dañinos en los niños. ¿Por qué? Cuando son expuestos a las imágenes violentas, los infantes deducen que la violencia es natural. La violencia en el ser humano se fomenta y se normaliza cuando nos exponemos repetidamente a ella. Si se fijan, lo que está haciendo es reafirmar lo que ya dije, pero en base a un razonamiento más específico.
que está siendo conectadas ideas en específico que me van a estar respaldados ya en este momento por un estudio científico. Entonces, si se fijan, en estricto yo ya tengo mi argumento completo. Tengo mi primera afirmación, que también podría ser mi conclusión. Tengo dos argumentos que son más bien, perdón, argumentos. Tengo dos premisas que me van a generar mi argumento, un tercero que me lo va a demostrar, y aquí mismo se va a generar mi conclusión. Entonces, en estricto, yo ya tengo toda la información suficiente para poder generar un argumento. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo? Digamos, si me van preguntando en este punto, oye, tienes un argumento completo, pero ¿es verdadero o es falso? Pues en este caso va a ser subjetivo. Yo les dije en clase, hace algunas clases, que cuando yo hablo de un argumento verdadero o falso, no me refiero necesariamente a... Un momento. Okay. No me refiero necesariamente a que la información sea real como tal. Me refiero a qué tan creíble puede ser la información que yo tengo en ese argumento. Es decir, si yo tengo una información en mi argumento que suena creíble y puedo convencer a las demás personas con esa información, es verdadero hasta que se demuestre lo contrario. Si se demuestra lo contrario, ahí es un asunto diferente, porque entonces ya sé que es un argumento falso. Pero si no es así, puede ser tomado como verdadero. Y finalmente, este argumento también va a poder ser refutado. Pero en este caso, ¿cómo entra la refutación? Pues bien, vamos a tener primero que entender qué es una refutación o una excepción. Y va a generarse con el quinto punto: condiciones de refutación y excepción. ¿Qué dice que es este punto? Un lector crítico formula preguntas conforme va leyendo o escuchando un argumento, de modo que un actor u orador crítico adquirirá la capacidad de ponerse en el lugar de sus interlocutores y formular por adelantado algunas preguntas u objeciones predecibles. Ok, así podrá anticipar en sus argumentos posibles contraargumentos por medio de las condiciones de refutación y las excepciones. Ok, ¿qué es esto todo lo que les acabo de leer? Básicamente significa lo siguiente: tú como persona que vas a investigar de un tema, tienes que entender que siempre va a haber alguna persona que va a ir en contra de tu idea principal, es decir, que no va a estar de acuerdo. Entonces, ¿cuál va a ser tu trabajo? Pensar qué probablemente te pueden decir en contra de tu teoría y entonces pensar en qué vas a contestar en ese caso para poder defender que tu punto es correcto. Es decir, supongamos que yo dijera, no sé, ¿qué se me ocurre? El cielo es verde porque hay una contaminación masiva en la ciudad. Supongamos que ese fuera mi argumento. Y de repente que me va a decir, oye, estás mal, el cielo no es verde, el cielo es gris y a veces toma unas connotaciones naranjas, pero no va a ser verde. ¿Por qué dices que es verde? Y a lo mejor yo voy a decir, pero yo digo que es verde en cierta zona de la ciudad por la cantidad de químicos que genera cierta fábrica. En ese momento yo estoy trabajando en un contraargumento para poder yo defender mi argumento principal. De manera más estricta, lo que se va a hacer aquí es que yo voy a evitar todas las posibles formas que tengan para poder invalidar mi idea principal. Y en el diagrama de flujo va a quedar así. Ya tenemos nuestra razón, tenemos nuestra afirmación, nuestra razón, nuestra garantía que va de nuestra idea en general, nuestras evidencias que nos van a dar de alguna manera validez en el argumento, y ahora la refutación, ¿cuál va a ser? Va a decir aquí lo siguiente: por supuesto, algunos niños que observan esos programas pueden presentar una atracción previa a la violencia, pero a Jones concluyó en un estudio que los niños sin predisposición previa por la violencia eran atraídos en la misma medida a ese tipo de imágenes que los niños con historial violento. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy diciendo que probablemente en el caso de los niños violentos, en los de los niños que no hayan reaccionado como tal a la violencia porque no tengan historial previo a, no van a actuar de la misma manera.
Pero en este caso yo estoy diciendo que también es posible que se sientan atraídos a la violencia porque justamente cuando se exponen ese tipo de imágenes se les hace algo normal. Entonces, ¿qué está pasando? Yo estoy dando mi razón del por qué creo que en este caso se puede dañar a los niños psicológicamente hablando, pues con la televisión. Estoy dando mis razones, estoy garantizando el por qué, estoy dando una evidencia de en qué me estoy basando y finalmente estoy dando un argumento de refutación, es decir, estoy diciendo lo que probablemente, digamos, una respuesta a lo que me puedan decir. ¿A qué me refiero a esto? A ver, vamos a leer de nuevo el argumento, pero ahora sí completo, y vamos a entender a qué se refiere esto. La televisión puede tener efectos psicológicos dañinos en los niños, porque cuando son expuestos a imágenes violentas, los infantes deducen que la violencia es natural. La violencia en el ser humano fomenta y se formaliza cuando nos exponemos repetidamente a ella. Afirmó lo anterior basado en un estudio de J. Smith que encontró que los niños entre 5 y 7 años que ven más de 3 horas de programas violentos al día presentaban más probabilidades de afirmar que lo que veían en la televisión era real. Por supuesto, algunos niños que observan esos programas pueden presentar una atracción previa a la violencia, pero A. Jones concluyó en un estudio que los niños sin predisposición previa a la violencia eran atraídos en la misma medida a ese tipo de imágenes que los niños con historial violento. ¿Qué hice? Ya generé un argumento, pero también ya generé una idea para poder defenderme en caso de que alguien me diga, oye, pero hay niños que, ¿cómo se llaman? Que no tienen un historial violento de por medio y aún así se vuelven violentos con la televisión. Entonces yo estoy dando en ese momento una explicación de qué pasa en esos puntos en específico. Cuando yo tengo un tema, yo también tengo que buscar, insisto, temas o digamos preguntas que puedan hacer en contra de lo que yo estoy diciendo y formular respuestas para poder defender mi punto de vista. Así es como va a actuar en este caso el punto de refutación. Yo tengo que prever qué me van a decir en contra de mi tema para en ese momento yo poder dar una contramedida y poder defender mi punto de vista. Así es como va a funcionar. Ahora, ¿hasta ese punto tienen dudas al respecto? No, No, maestra, ninguna. no, ninguna. De hecho, si se dan cuenta, esto es muchísimo más fácil de entender que lo que estábamos viendo anteriormente, porque ya va desglosado. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio en el día de hoy para justamente comprender esta parte y ustedes puedan hacer su tarea. Su tarea de esta clase, que va a ser la última del segundo parcial, va a ser generar un diagrama igual a estos, solamente que obviamente con un tema más específico, que en este caso es ¿qué carrera les gustaría estudiar cuando fueran más grandes o en un momento de su vida? Aquí yo les puse un ejemplo que es, quiero ser abogado. ¿Por qué? Ser licenciado en leyes me hará mejor persona y ayudar a mi familia, así como a la sociedad en general. Obviamente este no es un cuadro completo, necesitaría que hicieran un cuadro de este tipo. Vamos a hacer dos el día de hoy para que ustedes entiendan cómo va a funcionar, digamos, el desglose de este diagrama. Entonces, yo ya tenía hecho preparados unos aquí porque los trabajé la clase pasada. Y un momento. En estricto va a comenzar de esta forma. Voy a trabajar en este caso con una teoría que es de Platón para poder, digamos, dar digamos, seguimiento al cuadro. Y va a empezar de la siguiente manera. Platón decía que la finalidad del hombre es ser feliz. Entonces, nuestra afirmación en este diagrama va a ser, la finalidad del hombre es ser feliz. Ok, obviamente tengo que tener una razón del por qué estoy diciendo esto. ¿Cuál va a ser mi razón aquí? Según mi diagrama, que yo escribí acá, mi razón va a ser esta. Porque el hombre es un ser terrenal que morirá en algún punto y su único fin que puede tener es alcanzar la felicidad máxima. ¿Ok? ¿Qué me garantiza que esta información es correcta? O sea, ¿por qué me está conectando esas dos ideas? Que la finalidad del hombre es feliz y por qué estoy diciendo esto. ¿Ok?
Mi garantía en este caso va a ser: los seres humanos son individuos que están en la búsqueda constante de placer y la felicidad. Es decir, Platón me afirma que la finalidad del hombre es ser feliz porque el hombre es un ser terrenal que morirá en algún punto y su único fin que puede tener es alcanzar la felicidad máxima, ya que los seres humanos son individuos que están en la búsqueda constante del placer y la felicidad. Ok, pero ahora necesito una evidencia, es decir, ¿de dónde saqué esta información o por qué estoy afirmando esto? Ah, bueno, entonces es el momento de citar. ¿Cómo voy a citar? Entonces voy a recurrir al autor de donde me basé en esto y el autor me va a decir lo siguiente. El pensamiento aristotélico, el cual decía, afirmo lo anterior basado en el pensamiento aristotélico, me falta una coma aquí, el cual decía que no importa qué tipo de recursos use al respecto, ya que mi máxima debe ser la búsqueda de la felicidad y desaparecer de manera finita pero satisfecha. ¿Ok? Entonces yo ya tengo mi afirmación, mi razón, la garantía que me está conectando a estas ideas y ya tengo una evidencia. Obviamente voy a pensar que tengo una refutación porque alguien me va a decir que esto no es correcto, que no tiene sentido. Ok, ¿cuál sería en este caso mi refutación o digamos cómo poder defender este punto de vista? Un momento. Por supuesto, sabemos que el hombre no puede ser eternamente feliz, pero sí estará buscando en la medida de sus opciones la felicidad aunque ésta sea efímera. ¿Qué está pasando aquí? En este caso yo estoy pensando que probablemente alguien me va a decir, oye, pero no siempre se va a poder ser feliz porque el hombre va a tener otras cosas que hacer en su vida, no solamente ser feliz. Ah, bueno, en ese caso yo voy a poder contestar. Obviamente yo sé que el hombre no va a ser obviamente siempre feliz, pero lo que sí va a poder hacer es buscar la felicidad, aunque sea de manera efímera. A lo mejor no todos los días voy a ser feliz, pero por lo menos un ratito voy a buscar un rato de diversión o un rato de felicidad, según el pensamiento aristotélico. Pero justo, todo este argumento se va a basar en ese pensamiento. Obviamente, esto es pensando si yo tuviera un texto de investigación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy generando un argumento más personal? Entonces va a quedar de esta manera. Un momento. Si recuerdan, yo les acabo de decir que su tarea va a ser generar un argumento en base a lo que hemos visto, pero con su, digamos, deseo de qué es lo que les gustaría hacer de grandes o más adelante qué les gustaría estudiar. Entonces, pensemos que yo tengo su edad de ustedes, 14, 15 años aproximadamente. Ok. Entonces, supongamos que yo tengo aproximadamente 14, 15 años, estoy pensando en mi futuro y yo digo lo siguiente, quiero ser artista. Ok, ¿por qué? Ok, en ese momento a lo mejor yo voy a tener que poner, porque digamos en una situación más personal, vamos a ponerlo así, ¿por qué estoy diciendo que a mí me gustaría ser artista de grande? Ay, Dios mío, no me deja. Ah, ya. Ok, y en ese momento yo voy a decir que no hagas eso. Esto. Porque me gustaría dejar huella en la historia a través de mi arte y mis estudios sobre mi proyecto artístico. No sé, yo a lo mejor se me ocurre pensar eso cuando tenga 15 años, si tuviera 15 años. Ok, ¿qué me garantiza que esta información tiene sentido o, digamos, puede funcionar esto que estoy diciendo? Entonces, yo lo voy a garantizar bajo esta premisa. Garantizo esta decisión basada en mis intereses profesionales, personales e ideológicos. Pues, Ok,
Y finalmente yo tengo que dar una evidencia, es decir, de dónde yo saqué esta información o en este caso por qué llegué a esa conclusión de que yo quiero ser artista. Ok, entonces yo la garantía que daba aquí era... Bueno, obviamente eso va a depender de cada persona. Yo en mi caso lo basé en un pensamiento platónico y el pensamiento platónico va a quedar así. Afirmo lo anterior basado en la ideología del amor de Platón, el cual hablaba de dejar huella en la historia a través de la búsqueda del amor, la belleza y el amor excelso. Es como yo me basaba en su momento para poder llegar a esa conclusión. Obviamente dependerá de cada uno de ustedes por qué quieren, digamos, estudiar cierta carrera o estudiar cierta profesión o llegar a hacer algo. Dependerá obviamente de un asunto personal de cada uno. Y finalmente, obviamente va a haber quien me va a decir, oye, pero esa no es una mejor opción que puedas tener porque no sé, te vas a morir de hambre. Es la que generalmente te van a decir cuando tú les dices que quieres estudiar arte. ¿Y tú qué les vas a contestar? Ah, bueno, por supuesto sé que en el campo laboral del mundo del arte es muy complejo e incierto, pero hay opciones laborales que me pueden permitir seguir produciendo arte al mismo tiempo que puedo mantener una estabilidad económica y ser feliz en el proceso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un argumento, pero yo de manera personal, porque en este caso estoy argumentando bajo mi propia, digamos, experiencia, mis propios gustos y mi propio conocimiento, pero estoy generando lo mismo. Una afirmación, en este caso ser artista, una razón, porque me gustaría dejar huella en la historia a través de mi arte y mis estudios sobre el proyecto artístico, garantizo esta decisión basada en mis intereses profesionales, personales e ideológicos, y se voy a afirmar esta situación porque yo creo en la ideología de Platón, que me hablaba del amor y dejar huella en la historia, y yo sé que puede que tenga problemas a futuro, porque a lo mejor me voy a morir de hambre según la ideología de los demás, pero hay formas en que yo puedo seguir trabajando en mi arte, en este caso, y seguir trabajando y no morirme de hambre. Ok, pero que genere un argumento que me permite de alguna manera defender mi punto de vista. Eso es lo que quiero que hagan ustedes. Obviamente va a ser desde su experiencia personal. Es decir, si quieren ser doctores, si quieren ser contadores, lo que a ustedes les gustaría, digamos, estudiar a futuro, ustedes lo tienen que decidir. Y van a tener que generar un diagrama como este tipo. ¿Tienen dudas al respecto hasta aquí? No, maestra. ¿Se tiene que hacer a computadora o puede ser manualmente así? Puede ser manual. Ah, Normalmente les subo también el archivo digital, digamos la imagen, para que ustedes tengan una base, pero lo pueden hacer a mano. y los trabajos que, por ejemplo, que le decía del producto de Construyete, si lo imprimo, lo tengo que pegar en el cuaderno o, o No lo podría guardar. necesariamente lo puedes guardar. Ah, ok. Gracias. Lo que sí me interesa obviamente es que me manden la fotografía pues para yo poder evaluarlo, pero no necesariamente lo tienen que pegar. Bueno, gracias. Vale. ¿Alguna otra idea ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, sí está bien. Ok, entonces recuerden, la siguiente semana no los veo porque ustedes se van a poner al corriente los que me deben tareas. Y los que no, pues nada más que terminen obviamente de hacer sus proyectos, es decir, su producto final y su examen, que sea lo último que les faltaría y obviamente la tarea que les dejaría el día de hoy. Que se den en cuenta está muy chiquita, no es tan complicada a comparación de las anteriores. Yo espero que a más tardar mañana ya les suba las presentaciones que les debo y las clases grabadas. Una disculpa de por medio porque he tenido problemas con mi internet y no he podido subir las clases, entonces eso me ha dificultado un poco el poder subir esa información a ustedes, pero ya le están solucionando. Entonces yo espero que a más tardar mañana ya les suba la información completa. El examen voy a subirlo a internet, les comentaba a sus compañeros rápidamente. El examen se sube a la plataforma de Classroom. Que están viendo ahorita en pantalla, de hecho de los de ética, pero también voy a subir uno obviamente para ustedes. Tienen que meterse a las tareas porque se va a publicar a partir del lunes. Se van a meter al link que les maneja aquí y van a tener que contestar su examen. Por favor, les voy a pedir una captura de pantalla de su examen ya que terminen de contestarlo. Rápidamente, cuando terminen de contestar el examen, les va a salir una pantalla que les va a preguntar, que les va a decir que terminaron su examen
y les va a salir una liga donde les va a mostrar un segundo, no hagas eso. Les va a salir una liga donde les va a mostrar digamos lo que está acá en el examen, pero no los va a llevar directamente a ello. ¿A qué me refiero? Ustedes van a contestar su examen y cuando contestan su examen, déjenme ver porque había una chica aquí. Ah, era esta. Ok, cuando terminen de contestar su examen, a ustedes les va a generar esta pestaña, la página. Es decir, su examen que ya lo terminaron, les va a dar un aviso y les va a salir este recuadro que es ver puntuación. Denle clic ahí y les va a desglosar la siguiente pestaña. Esa siguiente pestaña va a ser su examen desglosado con las respuestas que tuvieron correctas y las incorrectas. Les va a dar una razón de por qué se equivocaron. Y les va a salir una puntuación. Esta puntuación es la que necesito que me manden para yo poder generar su calificación, porque a mí no me llega calificación. Me llega simplemente quién contestó y en dónde se equivocaron más. Pero no me llega calificación individual de cada uno. Necesito que me manden la puntuación que sacaron para que yo considere eso y les califique obviamente el examen. Por favor, les pido que me manden esa información. No se les olvide. Pueden sacar captura de pantalla, pueden tomarle fotografía a la pantalla. El examen se sube el lunes que viene y van a tener una fecha máxima también de el domingo 15 para poder hacer su examen y poder mandarme la información. El 15 de noviembre va a ser fecha última para poder recibir tareas, actividades, productos y demás. Es el último día que reviso. Ya no recibo más tareas después de esa fecha. Entonces, si no me mandan para ese momento, pues lo siento mucho, pero ya no voy a calificar. Ya les estoy dando tiempo suficiente, justamente por eso les liberé la siguiente semana para que se pongan a correr con sus tareas. Si tienen dudas al respecto, aunque no tengamos sesión, se pueden conectar conmigo por WhatsApp para mandarme mensajes y yo contestar sus dudas. A veces me tardo en contestar, pero sí contesto. Nada más ténganme paciencia. Y bueno, si no tienen más dudas al respecto, ya estaría todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en una semana de manera formal. Recuerden que retomamos clases el 18 de noviembre, no es cierto, el 16 de noviembre, que es lunes. Eso significa que nos vemos desde el lunes que viene al que sigue. Los veo entonces el lunes 16 de noviembre para retomar clases y comenzar con el tercer parcial. Ok, y si no tienen más dudas al respecto, pues ya será todo por la clase del día de hoy. Aprovechen su fin de semana, descansen, pónganse al corriente. Si los que me deben tareas, pónganse al corriente. Recuerden que tienen hasta el 15 de noviembre para entregarme tareas, así que pues echen ganitas. Yo sé que pueden. Para eso los liberé. Hasta luego. Hasta luego, Yo descansen. también, maestra, hasta luego. Luego. Hasta luego. Maestra.